Cuando Rigo Tobar salía a cantar, frente al escenario cabía una ciudad entera. Decenas de miles de personas coreaban cada cumbia como si la letra fuera suya. Y casi ninguna sabía que ese hombre, el que movía multitudes con una guitarra eléctrica, se pasaba sus últimos años poniendo su firma en papeles que ya no alcanzaba a leer. Lo adoraban como al ídolo que llenaba estadios, sin imaginar que buena parte de lo que esa voz había ganado ya estaba en otras manos, repartido en documentos que él aprobó a tientas, guiado por voces que le decían dónde firmar. Cuando muriera, en marzo de 2005, cientos de miles saldrían a la calle a despedirlo. Pero puertas adentro, mientras la gente empujaba por tocar el féretro, la familia ya se peleaba por un catálogo de canciones que seguía produciendo dinero cada mes, mucho después de que su dueño dejara de ver una sola de sus letras. Cómo se llegó a ese reparto es lo que esta historia va a desarmar, pieza por pieza. Y pasa todos los días, lejos de los reflectores. Gente que confía en quien la rodea y estampa su nombre en algo que no entendió del todo, porque alguien de su plena confianza le dijo que estaba bien, que firmara, que no se preocupara. La diferencia es que casi nadie firma delante de cientos de miles de testigos que lo adoran. Él sí. Y aún así, se quedó sin casi nada de lo que su voz había ganado. Hay un papel en esta historia, uno que reaparece varias veces, siempre en el instante en que el dinero cambia de dueño. No importa tanto qué decía ese papel, importa que él nunca pudo leerlo con sus propios ojos, y que hubo manos, según se ha contado, dispuestas a llevarle el bolígrafo hasta el renglón correcto. Todo empezó a torcerse el día en que el mundo se le apagó despacio. Al principio fueron las luces bajas. Le costaba distinguir a la gente en un cuarto en penumbra. Tropezaba con cosas que antes esquivaba sin pensar. Buscaba las caras conocidas y encontraba manchas. Los médicos le pusieron un nombre a eso: retinitis pigmentosa. Una enfermedad que va comiendo la vista desde las orillas hacia el centro, sin dolor y sin marcha atrás. Primero la visión de los lados. Después, poco a poco, todo. Rigo Tobar ya usaba lentes oscuros mucho antes de que el público entendiera por qué. Se habían vuelto parte de su imagen, casi un símbolo tan suyo como su voz. Pocos sospechaban que detrás de esos cristales había un hombre viendo cada vez menos, aferrado al escenario mientras el escenario se le volvía una mancha borrosa. Se retiró en 1995. Para entonces, cabe pensar que subirse a cantar frente a una multitud que ya no distinguía se había vuelto un acto de puro valor o de pura necesidad de sentirse vivo. Para entender por qué su ceguera terminó costándole tanto, y no solo la vista, hay que volver a quién era este hombre antes de que todo se oscureciera. Y hay que entrar por las personas. Porque la historia de cómo Rigo lo perdió todo no se cuenta bien por años ni por discos. Se cuenta por las manos que fueron pasando cerca de su dinero, una por una. Nació en Matamoros, Tamaulipas, el 29 de marzo de 1946, hijo de padre mexicano y madre estadounidense, en una frontera de polvo, calor y río donde nadie apostaba nada por un niño así. De muchacho la familia se movió del lado de Texas, entre Houston y la línea, y ahí Rigo conoció temprano lo que era trabajar sin que el trabajo alcanzara para soñar. Fue soldador, hizo de todo. La leyenda dorada del ídolo empieza en un chico fronterizo que hablaba español e inglés y no tenía nada, salvo un oído distinto. Porque eso sí lo traía. Una manera rara de oír la música. En la frontera se mezclaba el acordeón del norte con el rock que cruzaba desde el otro lado, la cumbia colombiana con las guitarras eléctricas de las bandas gringas, los órganos
la batería moderna. Rigo agarró todo eso y lo metió en la misma olla. Le puso a la cumbia un sonido eléctrico, juvenil, que ningún grupo tropical tenía entonces. Sonaba a fiesta y sonaba a futuro al mismo tiempo. Hay que entender el momento. En los años 70, la música tropical en México era una cosa señora, elegante, de orquesta, y de pronto llega este muchacho fronterizo, greñudo, con lentes oscuros y camisa abierta, tocando cumbias con guitarra eléctrica y letras que hablaban de amores de barrio, de despecho, de la tierra de uno, la gente pegada a la tierra, la que trabajaba con las manos, sintió que por fin alguien cantaba para ella. Era música de la banqueta, del baile de la colonia, de la fiesta del pueblo, lejos de las orquestas de salón. Y esa gente, que era la mayoría, lo convirtió en rey. Armó su grupo y lo llamó Costa Azul. Al principio, tocaban donde los dejaran, en bailes de pueblo, por unos pesos. Grabó su primer disco, Matamoros Querido, en 1972 con el sello Melody. Y de repente, casi sin aviso, el país entero se los aprendió de memoria. No fue una fama tibia, fue un huracán que arrancó en la frontera y no dejó una sola ciudad de México sin tocar. Matamoros Querido, La Sirenita, Lamento de Amor, Mi Testamento. Canciones que la gente cantaba en las bodas, en las cantinas, en las kermeses, en la cocina. En 1974 le dieron su primer disco de oro por Lamento de Amor, y a partir de ahí no paró. Vendió, con los años, más de 30 millones de discos. 30 millones. En una época sin internet, sin plataformas, cuando cada disco era un objeto de vinilo que alguien pagaba con billetes arrugados en una tienda. La gente lo llamaba el ídolo de las multitudes, y esa frase describía al pie de la letra lo que pasaba cuando anunciaban que Rigo venía a tu ciudad. Lo que provocaba se parecía a lo que provocaban los Beatles allá. Mujeres que gritaban y lloraban y se desmayaban. Muchachos que se peinaban como él, que se ponían lentes oscuros como él, que copiaban su forma de moverse y de vestir. Le decían de todo. El ídolo de Matamoros, el ídolo de las multitudes. Hubo quien, por su melena, sus excesos y su forma salvaje de vivir, lo bautizó el Jim Morrison mexicano. En la frontera, un hombre moreno con lentes negros movía a más gente que cualquier político del país. Ponían un disco suyo en una fiesta y la fiesta cambiaba. Sonaba Matamoros Querido, y a la gente que estaba lejos de su tierra se le hacía un nudo en la garganta. Sonaba La Sirenita, y no quedaba nadie sentado. Rigo se metió en la vida diaria de millones de personas humildes que no tenían mucho, pero tenían sus canciones. Bautizos, bodas, borracheras, despechos, todo llevaba música de Rigo de fondo. Por eso su nombre valía tanto. No era solo un cantante que gustaba. Era la banda sonora de toda una clase de gente, de todo un país que trabajaba duro y bailaba los fines de semana. La prueba más brutal de ese poder llegó en 1981, en Monterrey. Ese día, Rigo reunió a más de 350,000 personas en un solo concierto. 350,000. Para que la cifra se entienda, en ese mismo lugar había estado el Papa Juan Pablo II, y Rigo juntó más gente que el Papa. Un cantante de cumbia de la frontera, con lentes oscuros y camisa abierta, convocando a más almas que el jefe de la Iglesia Católica. Un mar de cabezas hasta donde llegaba la vista, coreando canciones de un hombre que, sin que casi nadie lo supiera, ya empezaba a ver menos cada año. El dinero llegó como llega el agua cuando revienta una presa, de golpe y por todos lados.
Se compró un Rolls Royce y lo mandó traer desde Inglaterra hasta México. Un capricho de rey para un muchacho que había sido pobre y soldador. Viajó a Londres en el 77 y llegó a rentar los estudios de Abbey Road, los mismos donde grabaron los Beatles, para hacer un álbum. Pocos artistas latinos habían pisado ese lugar. Él, el de Matamoros, grabó ahí. Se metió al cine, además, aprovechando el tirón de su nombre. Hizo varias películas donde se interpretaba a sí mismo, al ídolo, y llenaban las salas solo por verlo en pantalla grande. Una de ellas, El Gran Triunfo, del 81, la dirigió nada menos que Felipe Casals, un nombre de peso del cine mexicano serio. El muchacho que había hecho de todo en la frontera compartía créditos con directores de prestigio y actrices reconocidas. Rigo estaba en la cima de una montaña que él mismo había levantado, ladrillo por ladrillo, canción por canción, sin que nadie se la regalara. Y sin embargo, en la foto de esa cima hay un detalle que casi nadie miraba entonces: los lentes oscuros. En cada portada, en cada concierto, en cada película, ahí estaban. La gente los creía pura pose de estrella, parte del personaje salvaje, cuando eran la primera señal, a plena vista de millones, de que al rey se le estaba yendo la luz de los ojos mientras todos bailaban sus canciones. Con la fama llegó también otra cosa que, años más tarde, pesaría tanto como el dinero a la hora de repartir lo que quedara: las mujeres. Rigo fue un conquistador de manual, un hombre que despertaba pasiones a su paso y que no se guardó de ninguna. Tuvo varias parejas a lo largo de su vida, y con varias de ellas tuvo hijos. Levantó familias enteras al mismo tiempo, en distintas ciudades, cada una con su historia y con su versión de quién era él de verdad. Estaba Isabel Martínez, a la que se reconocería como su esposa oficial. Estaba Teresa, otra de sus parejas de peso. Estaba una mujer conocida como Leonor, María Magdalena Ángeles Palacios, que declararía haber vivido 11 años a su lado y haberle dado un hijo. Estaba Elizabeth Ornelas, con un caso de paternidad de por medio, y aparecerían más nombres, más hijos, más reclamos, según pasaban los años. Mientras el dinero fluía sin parar, todo eso era simplemente la vida desordenada y generosa de un ídolo. Nadie contaba, nadie llevaba la cuenta de quién tenía derecho a qué, pero cada uno de esos amores, cada uno de esos hijos, era también un heredero en potencia. Y el día que Rigo faltara, todos esos hilos sueltos iban a tirar al mismo tiempo del mismo patrimonio. La semilla de la guerra que estallaría en su funeral ya estaba sembrada, regada por su propia forma de vivir. Solo faltaba que él dejara de estar para cuidarlo todo. Y aquí aparece la primera persona clave en el manejo de su fortuna. Porque un hombre que gana ese torrente de dinero no lo cuenta solo. Alguien tiene que administrarlo, cobrar, firmar, negociar con las disqueras, con los empresarios, con los que arman las giras y venden los boletos. En el caso de Rigo, durante los años buenos, esa persona fue de la familia, y eso, mientras duró, fue su mayor blindaje. Su hermano Everardo llevaba sus asuntos. Era su representante, el que se sentaba frente a los que querían un pedazo del ídolo y ponía las condiciones. Un hermano no es un empleado cualquiera. Un hermano tiene la sangre metida en el trato, cuida al suyo. Difícilmente le firma algo a la espalda. Everardo conocía las cuentas, conocía a Rigo desde niño, y estaba ahí para que nadie se pasara de listo con el muchacho de Matamoros que de repente valía millones. Mientras Everardo estuvo, el imperio tuvo un guardián. Alguien que sí leía los papeles que Rigo tal vez ya empezaba a no ver del todo bien. Alguien de sangre, con el interés puesto en protegerlo, no en exprimirlo. Con un hombre así entre él y el mundo,
La ceguera que venía llegando daba menos miedo. Había unos ojos de confianza haciendo el trabajo que los suyos ya no podían. El problema es lo que pasa cuando ese guardián desaparece de un día para otro, sin aviso, en cuestión de segundos. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, la tierra se sacudió en la Ciudad de México y tiró edificios enteros con la gente todavía dormida adentro. Everardo estaba en uno de ellos. El edificio se vino abajo como un castillo de naipes. Según se documentó, de aquel inmueble murió cerca del 80% de quienes vivían ahí. Everardo fue uno de los cuerpos que sacaron de entre los escombros, días después, cuando ya no quedaba esperanza. Rigo perdió a su hermano, perdió a su manager y perdió, en el mismo temblor, al único hombre que se sentaba entre él y toda la gente que quería su dinero. En un minuto de terremoto se le cayó, además del edificio, el muro que lo protegía. Aquella pérdida se sintió doble, porque llegó encima de otra herida vieja. Antes ya había enterrado a su madre, en 1974, justo cuando la fama explotaba y todo debía ser felicidad. Ganar el mundo y perder a la madre en el mismo año deja una grieta que el dinero no rellena. La muerte de Everardo, 11 años después, cayó sobre esa grieta y la abrió del todo. Con el hermano bajo los escombros, Rigo se quedó sin su brújula. Everardo no solo le llevaba las cuentas, le decía la verdad, le ponía freno cuando hacía falta. Era el único que podía mirarlo a los ojos que ya casi no veían y decirle: esto no te conviene, esto sí, de este, cuídate. Sin esa voz, el ídolo quedó suelto en un mundo lleno de gente encantada de decirle a todo que sí. Y a un hombre que va perdiendo la vista, la gente que le dice a todo que sí es justo la más peligrosa. Se dice que ahí empezó a hundirse de verdad. El alcohol, las sustancias, las noches que no terminaban nunca. El apodo de Jim Morrison mexicano dejó de sonar a elogio y empezó a sonar a advertencia, porque igual que aquel, Rigo parecía decidido a quemarse por dentro. El ídolo se estaba haciendo pedazos, y ya no tenía al hermano para frenarlo ni para cuidarle las cuentas. Ese desorden le costó doble. Le costó salud, claro, y le costó reputación, pero además lo hizo todavía más dependiente de quienes lo manejaban. Un hombre metido en excesos, deprimido y perdiendo la vista, poca cabeza tiene para vigilar contratos o pedir explicaciones. Deja que lo lleven, que le resuelvan, firma donde le digan y sigue adelante. Cuanto más se hundía Rigo, más poder ganaban las manos alrededor de su dinero y menos capaz era él de vigilarlas. Su tragedia personal y el vaciado de su fortuna caminaron juntos, tomados de la mano hacia el mismo final. En medio de ese derrumbe personal, dos cosas avanzaban al mismo tiempo, en silencio, cada una empeorando la otra. Por un lado, la vista, que seguía cerrándose mes a mes. Por el otro, sus cuentas, que ahora pasaban por manos nuevas, manos que ya no eran de su sangre. Aquí entra la segunda persona de la historia, la que administró el dinero cuando el guardián ya no estaba. Se ha contado, en la prensa que reseñó su vida, que buena parte de la fortuna de Rigo se evaporó por los malos manejos de su administrador, un hombre al que los medios han nombrado como Virginio Sosa. No hay una sentencia de tribunal que uno pueda citar aquí, así que hay que tratarlo con cuidado. Es una versión repetida por varios reportes, no un hecho probado en un juzgado. Pero el patrón que describe es viejo y conocido en el mundo del espectáculo. Un artista que gana muchísimo y entiende poquísimo de números. Un administrador que lleva todas las cuentas. Y una distancia que crece, año con año,
entre lo que el artista cree que tiene y lo que de verdad le queda cuando alguien por fin suma. Hay que pensar en cómo se esfuma de verdad una fortuna así. Rara vez es un solo robo grande y espectacular. Suele ser una gotera, un porcentaje de más aquí, una comisión que nadie explicó allá, un contrato firmado en condiciones malas que se pudo negociar mejor, un adelanto que se cobró y no se vio, gastos que aparecen en una cuenta y que nadie puede cuestionar porque el dueño del dinero no lee los estados de cuenta. Gota a gota, un río tan grande como el de Rigo se puede secar sin que suene una sola alarma. Y cuando el dueño por fin pregunta cuánto queda, la respuesta ya es un número pequeño y triste. Con Rigo, esa mecánica tenía un agravante brutal. Él ya no podía revisar nada con sus propios ojos. Un artista con vista puede, al menos, abrir un sobre y sospechar. Puede mirar una cifra y sentir que algo no cuadra. Rigo había perdido hasta esa posibilidad mínima. Cada número que conocía de sus propias cuentas llegaba masticado por la boca de alguien más. Si ese alguien decía que quedaba poco, quedaba poco. Él no tenía forma de abrir el sobre y verlo por sí mismo. Vale la pena imaginar lo que eso significaba en la práctica cotidiana. Un contrato que firmar, un estado de cuenta que revisar, un cheque que endosar, un reparto de regalías que aprobar. Todas esas cosas, para cualquiera, entran por la vista. Uno lee, compara, duda, vuelve atrás, pregunta por qué dice esto y no aquello. Rigo había perdido esa primera línea de defensa, la más básica de todas. Alguien tenía que leerle en voz alta lo que decían los papeles. Y él tenía que creer, sin poder comprobarlo jamás, que lo que le leían era exactamente lo que estaba firmando. Ahí está otra vez el papel del que hablábamos al principio. El documento que él aprobaba de oído, confiando en la voz que se lo describía. Su mano encontraba el renglón porque otra mano la guiaba hasta ahí. La firma salía perfecta, tan firme como siempre. Lo que esa firma autorizaba, en cambio, quedaba fuera de su alcance. No podía comprobarlo. Ciego, no le quedaba más remedio que confiar, y firmar, y esperar que quien le leía dijera la verdad. ¿Y qué le pasa a un hombre que vive obligado a confiar así, año tras año, contrato tras contrato, sin poder verificar una sola vez con sus propios ojos? Lo que le pasó a Rigo, que, poco a poco, casi sin darse cuenta de cómo, el hombre más rico de la cumbia mexicana se fue quedando sin dinero. Y no era solo el administrador. Alrededor de un artista de ese tamaño hay una maquinaria entera. Las disqueras que prensan y venden los discos. Las editoras que administran los derechos de las canciones. Los empresarios que arman las giras y se quedan su tajada. Los abogados que redactan los contratos con letras chiquitas que ni la gente que ve se molesta en leer. Un artista sano, con buenos ojos y buenos consejeros, apenas si logra defenderse de toda esa maquinaria. Un artista ciego, deprimido, con adicciones y sin el hermano que le cuidaba la espalda, quedaba a merced de ella. Cada contrato de esos años pasó por el mismo ritual silencioso. Le acercaban el documento. Alguien se lo resumía en voz alta, con las palabras que ese alguien elegía, y él dejaba su nombre al final de la hoja, confiando en el resumen. Lo que ese resumen dejaba fuera, lo que la letra chica escondía, lo que ese porcentaje significaba de verdad a 10 o 20 años, todo eso Rigo lo firmaba sin saberlo. Confiaba en que le contaban la hoja completa. No tenía forma humana de comprobar que así fuera. Todavía intentó pelear por lo único que quizá le importaba más que la fortuna. Su vista. A principios de los años 90, viajó a Cuba, donde le prometieron una operación que podía devolverle algo de visión.
Reunió una suma enorme, que una fuente ubica alrededor de 6 millones de pesos, y se puso en manos de aquel equipo médico con la esperanza de volver a ver, aunque fuera borrosos, los rostros de su gente desde el escenario. La escena parte el alma. Un hombre que lo había tenido todo, subiéndose a un avión rumbo a una isla, gastándose una montaña de dinero, jugándose la última carta con tal de volver a ver. No le pedía a esos médicos volver a ser rico ni volver a llenar estadios. Les pedía volver a ver, volver a distinguir una cara, una calle, una letra en una hoja. Eso era lo que quería comprar con esos millones. La operación fracasó. No recuperó la vista, y encima salió de la isla con la última esperanza rota y una depresión de la que, según quienes lo trataron, ya no se levantó de verdad. Había pagado una fortuna por una luz que nunca llegó. Regresó a México más ciego, más pobre y más solo que cuando se fue. El dinero que le quedaba se fue quemando en esa apuesta desesperada. Y con él se fue también lo último que le quedaba de ánimo. Un ciego que ya ni siquiera guarda la esperanza de dejar de serlo, queda del todo entregado a quienes lo rodean. A la ceguera y a la ruina se sumó el cuerpo entero empezando a fallar. La diabetes le castigaba los riñones sin tregua. El vitiligo le manchaba de blanco la piel. A él, que había sido moreno y hermoso y deseado por miles de mujeres. El hombre que había llenado estadios se encerró en su departamento y no quiso salir más. Cuesta imaginar un contraste más cruel. El mismo que en Monterrey había tenido a 350,000 personas gritando su nombre bajo el sol, ahora pasaba semanas dentro de 4 paredes sin ver a nadie. Se cuenta que dejaba de bañarse por días, que comía poco, que dormía a deshoras, apagado en una penumbra que sus ojos ya ni siquiera distinguían de la luz del día. Le llevaban la comida, le describían quién llamaba. Alguien le leía lo que hubiera que leer, y él escuchaba, en esa oscuridad total, la voz de otros contándole cómo iba el mundo y cómo iban sus cosas. Dependía de esas voces para todo, absolutamente para todo. El ídolo de las multitudes, rodeado de casi nadie, en un cuarto a oscuras porque para él ya todo era oscuro. En esa penumbra siguió llegando papel, documentos que resolver, asuntos del negocio que no se detenían porque su dueño estuviera hundido, y en esa penumbra siguió repitiéndose el mismo gesto. Una hoja frente a él, una voz que se la contaba, su nombre quedando escrito sobre algo que jamás vería. Y mientras él se apagaba en ese cuarto, sus canciones seguían sonando en cada fiesta, cada boda, cada 15 años, cada cantina de México y del sur de Estados Unidos. Seguían vendiéndose, seguían generando dinero, mes tras mes, sin parar un solo día. La duda que queda flotando es sencilla y es cruel. Si su música nunca dejó de producir, ¿a dónde iba todo ese dinero mientras su autor se moría de tristeza y de pobreza en la oscuridad? Esa duda es la que explota el 27 de marzo de 2005. Ese día, en un hospital de la capital mexicana, el corazón de Rigo Tobar se detuvo. Un paro cardiorrespiratorio, con los riñones ya vencidos por la diabetes que lo había perseguido años. La misma diabetes que junto con la retinitis había ido apagándolo por dentro y por fuera durante más de una década. Le faltaban apenas 2 días para cumplir 59 años. Ni siquiera llegó a ese cumpleaños. El ídolo de las multitudes se apagó lejos de su Matamoros, en la misma ciudad enorme e indiferente donde un temblor le había arrancado 20 años antes al hermano que lo cuidaba. Murió como había vivido sus últimos años, en la oscuridad, dependiendo de otros hasta para el último cuidado, con la gente que de verdad lo amaba, sus fans,
a kilómetros de distancia, sin saber que el ídolo se les estaba yendo. Y entonces, con el cuerpo todavía tibio, se destapó de golpe lo que la ceguera había mantenido oculto tantos años. ¿Quién tenía qué? ¿Quién cobraba qué? ¿Y cuánto le habían dejado, al final del camino, al hombre que un día lo ganó todo? Aquí es donde el papel firmado a tientas enseña por fin lo que decía. Empecemos por lo que dejó. Después de vender más de 30 millones de discos, después de llenar estadios y comprar un Rolls Royce y rentar Abbey Road, Rigo Tobar murió con muy pocos bienes materiales a su nombre. Casi nada de propiedad. La fortuna visible, la que se toca y se hereda en escrituras, se había esfumado por el camino de los años malos, entre operaciones fallidas, malos manejos, excesos y una vida que no le perdonó ni un solo error. Pero había algo que no se había esfumado, algo que valía más que cualquier casa o cualquier coche de lujo: las regalías. El derecho a cobrar cada vez que una de sus canciones sonaba en la radio, se vendía en un disco o se tocaba en cualquier parte. Ese río de dinero seguía corriendo, y seguiría corriendo por décadas, porque la música de Rigo no envejeció ni un solo día en el gusto de la gente. Un muerto que sigue cantando sigue cobrando. Y vaya que seguía cantando. Décadas después de aquellos discos, sus cumbias siguen sonando en las fiestas de toda la República, en los sonideros de los barrios, en las bocinas de los mercados, en el karaoke de cualquier cantina. Hay nietos que se saben La Sirenita, sin haber sabido nunca que el que la canta murió ciego y pobre. Cada una de esas reproducciones, cada disco reeditado, cada uso de una de sus canciones, mueve una moneda. Y esas monedas, sumadas, año tras año, son una fortuna que no se acaba. Ese fue el verdadero tesoro que dejó Rigo. No las casas ni el Rolls Royce, que se esfumaron. La obra que él ya no veía, pero que nunca dejó de valer. Según lo que trascendió de su testamento, esas regalías dejaban entrar más de 100,000 pesos al mes, cada mes, y estaban repartidas de antemano. Un 35% para él, un 35% para su esposa, Isabel Martínez, y un 30% para otra de sus parejas, Teresa. La herencia, además, se abría entre todos sus hijos, los que tuvo con una mujer y los que tuvo con otra, porque Rigo dejó familias en varios lados. Ese reparto guarda el corazón de todo lo que vino después. El hombre que compuso, que cantó, que se quedó ciego cargando esa obra sobre los hombros durante décadas, se quedaba en vida con una porción de lo que su propia música producía. El resto ya estaba comprometido, dividido, asignado en papeles. Papeles que él, en sus últimos años, no había podido leer con sus propios ojos. La imagen vuelve una vez más, y ahora cae con todo su peso encima, una mano ajena guiando la suya hasta el renglón, una voz describiéndole un documento que él aceptaba de palabra, y una firma, la suya, tan reconocible como su autógrafo para los fans, autorizando cómo se iba a repartir el fruto de toda una vida de trabajo. Firmaba a oscuras el destino de lo que había ganado con luz. Y esto no terminó cuando lo enterraron. Al contrario, años después de su muerte, el negocio de su nombre seguía moviéndose, seguía valiendo, y el pleito por él estalló dentro de su propia familia. Cuando una plataforma quiso hacer una serie sobre su vida, alguien tenía que autorizar los derechos y cobrar por ellos. Según denunció públicamente su hija, María Eugenia Tobar, esos derechos se negociaron a espaldas del resto de los herederos. Ella acusó a su madre, Isabel Martínez, de haber cobrado alrededor de 4 millones de pesos por ese trato, sin que los demás hijos vieran,
según sus palabras, un solo centavo de esa cifra. Conviene decirlo con todo el cuidado que el asunto merece. Esto es la denuncia pública de una hija contra su madre, difundida en la prensa del espectáculo. Isabel Martínez es una persona viva y tiene su propia versión de los hechos, que también ha contado. No hay aquí una condena de nadie. Hay un reclamo familiar hecho a gritos frente a las cámaras, pero ese reclamo dibuja, otra vez, exactamente el mismo dibujo que recorre esta historia entera de principio a fin. Alguien firma o negocia algo que tiene que ver con la obra de Rigo. Y otros, que también sienten que les toca una parte, se enteran después, cuando el dinero ya cambió de manos y ya no hay vuelta atrás. Es el mismo mecanismo de siempre, repetido con un cambio escalofriante. Ahora Rigo ni siquiera estaba para que le llevaran la mano hasta el papel. Ahora el papel se firmaba en su nombre, sin él, sobre una obra que él ya no podía defender de ninguna forma. Volvamos al velatorio, porque ahí se vio, en público y a gritos, todo lo que la ceguera había tapado durante años. El cuerpo de Rigo se veló en la funeraria Galloso, en la colonia Félix Cuevas de la Ciudad de México. Afuera se armó un portazo idéntico al de sus mejores conciertos. La gente empujando, apretándose, peleando por entrar a despedir al ídolo. Igual que 20 años antes, peleaban por entrar a verlo cantar. Hubo empujones, aventones, gritos de su nombre. Lo despidieron entre codazos, como si el velorio fuera un último show y la multitud no quisiera quedarse afuera. Ese amor bruto y sincero de la gente humilde lo acompañó hasta el cajón. Adentro, en cambio, la familia estaba rota en pedazos. Se ha contado que Isabel Martínez, la esposa oficial, controló quién podía pasar y quién no. Y uno de sus hijos, Rigo Tobar Jr., la acusó de frente, delante de todos, de haberle robado la gloria a su padre por negarles la entrada a los fans y a parte de la familia. Se opuso, además, a que lo cremaran. En medio del dolor, del empujón y del escándalo, se le atribuye una frase que resume la desconfianza de toda una vida entera. «No sé con qué oscuras intenciones quieren cremar a mi padre», habría dicho. «Si salió bien del hospital, entonces ¿por qué murió?». Cuando Rigo Jr. quiso acercarse al ataúd de su padre para abrazarlo por última vez, se cuenta que un medio hermano suyo lo rechazó, lo apartó de la caja, y fueron los fans, los desconocidos, la gente de a pie que lo había hecho millonario a fuerza de comprar sus discos uno por uno, quienes gritaron que lo dejaran pasar, que él también era hijo de Rigo, que él también tenía derecho a despedirse. Esa imagen lo dice todo. En su propio funeral, uno de los hijos de Rigo tuvo que ser defendido por completos extraños para poder tocar la caja de su padre. La familia partida en bandos, discutiendo la entrada, discutiendo la cremación, discutiendo el dinero, mientras afuera cientos de miles lo lloraban con un amor limpio, sin cuentas de por medio, sin nada que ganar. Aparecería incluso, años más tarde, un supuesto hijo más, salido de la nada, reclamando su parte de la herencia. Porque donde hay regalías que siguen cayendo cada mes, década tras década, siempre termina apareciendo alguien más con la mano abierta y un apellido que demostrar. Y ahí estaba, en el fondo de cada pleito, la misma verdad incómoda. Todos peleaban por lo que Rigo había ganado. Pocos habían estado en el cuarto oscuro, acompañándolo, mientras lo ganaba y lo perdía. El dinero de un muerto tiene esa fea costumbre. Une a la familia contra el ataúd y la divide contra sí misma. Las exparejas contaban sus años a su lado como quien presenta una factura. 11 años, decía una. Los hijos de esta, los hijos de aquella. Cada quien con su versión,
cada quien con su derecho, cada quien seguro de que a él le tocaba más. Y en medio de toda esa aritmética de dolor y de cifras, la figura del hombre real, el que se había quedado ciego y solo, casi desaparecía. Al final, cumplieron su último deseo. Lo cremaron y esparcieron sus cenizas en las playas de Matamoros, en esa misma frontera de arena y río donde había nacido pobre y sin que nadie apostara por él. El ídolo volvió al mar de su tierra, convertido en polvo, y el río de dinero que dejó su voz siguió corriendo detrás de él, repartido en porcentajes que él aprobó cuando ya no veía, o que se acordaron después sin que pudiera opinar. 30 millones de discos, 350,000 personas en una sola noche en Monterrey, un Rolls Royce traído de Inglaterra, Abbey Road, rentado como un rey, y un hombre que murió casi sin nada, firmando hasta el último año documentos que otros le leían en voz alta. Esa es la parte que casi nadie contó cuando lo despidieron entre empujones. Queda una última cosa, y tiene que ver menos con el dinero que con la confianza. Rigo confió porque no le quedaba otra salida. Un ciego no puede leer un contrato. Depende, entero, de que la voz que se lo lee le diga la verdad. Depende de que la mano que lo guía hasta el renglón lo lleve al lugar correcto y no a otro escondido más abajo. Toda su fortuna, al final del camino, se sostuvo sobre esa fe obligada. La fe ciega, en el sentido más literal que existe, de que quienes lo rodeaban querían cuidarlo y no aprovecharse de que no veía. Puede que muchos de ellos lo cuidaran de verdad, con cariño, hasta el final. Puede que alguno no. Nunca lo sabremos con la certeza de un papel firmado, porque el hombre que firmaba nunca pudo leer lo que su mano firmaba. Y esa es la pregunta que se queda contigo cuando la música por fin se apaga. Si mañana no pudieras leer lo que te ponen delante, si tuvieras que firmar tu vida entera fiándote solo de la voz de quien te la lee, ¿en cuántas de las personas que te rodean hoy confiarías los ojos que ya no tendrías? Rigo Tovar tuvo que responder esa pregunta cada mañana durante sus últimos años, y el precio de haberse equivocado, aunque fuera con una sola de todas esas manos, fue quedarse sin casi todo lo que su voz había ganado para él y para los suyos. No fue el único ídolo de nuestra música al que le tocó vivir algo así. Hubo una mujer, una de las grandes voces del país, a la que también, según su propia versión, le fueron quitando lo que era suyo, pieza por pieza, su patrimonio, su nombre, aquello por lo que había cantado y trabajado la vida entera, la historia de cómo la despojaron de lo que le pertenecía y de quién quedó con ello, es la que sigue justo aquí.